Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 8 de abril del año 2024. El pasado jueves, nuestro fino estilista, Alejandro Vara, el juez Vara, decidió rebautizar a Begoña Gómez como Lady Halcón, apelativo por supuesto cariñoso, y que tiene como origen la estrecha relación de la mujer del presidente con los dueños de la aerolínea Air Europa y la agencia de viajes Halcón Viajes, que ha salido últimamente en las noticias. La última socialista que había logrado un tratamiento de nobleza parecido, había sido Magdalena Álvarez. Entre otros muchísimos cargos que ha tenido en la política Magdalena Álvarez, que llegó a ser presidenta del PSOE, en la última etapa de Felipe González fue directora general de Inspección Financiera y Tributaria. Y gracias a ese puesto en el gobierno de González, fue nombrada consejera de Aviaco, una aerolínea pública que luego absorbió Iberia. Felipe González perdió las elecciones ante Aznar, el PP llegó al poder y pidió a los múltiples socialistas colocados en las empresas públicas que cesaran en sus puestos como consejeros. Pero Magdalena Álvarez, con el carácter que le caracteriza, se negó a dimitir en 1996. Pero viendo que la realidad es que tampoco le iba a quedar mucho en ese puesto, ¿qué hizo Magdalena Álvarez? Pues comenzó a solicitar viajes gratis en masa para ella y para su familia en Aviaco, gracias a su puesto de todavía consejera. Se dice pronto, pero en un periodo de tiempo escaso, Magdalena Álvarez alcanzó la cifra de 444 viajes autorizados por la face, por la cara, por la patilla. De ahí que, a partir de entonces, cuando saltó el escándalo, se la conociera como Lady 444 o como Lady Aviaco. Cuando la oposición exigió a Magdalena Álvarez responsabilidades ante tal escándalo, Magdalena Álvarez lo negó todo. Y eso pese a que la oposición le enseñaba los papeles de los 444 viajes free con Aviaco. Después de 25 años cobrando sueldos públicos, Lady Aviaco, Magdalena Álvarez, tuvo que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, el lugar que ahora ocupa otra socialista, Nadia Calviño. Y tuvo que dimitir Magdalena Álvarez al confirmar la Audiencia de Sevilla su imputación por prevaricación y malversación en el caso de los ERE de Andalucía. El Tribunal Supremo, por si tienen interés, terminó confirmando para ella la condena y 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. Aquella lady socialista no terminó muy bien. Veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Porque volviendo al presente y a Begoña Gómez, seguro que la mayoría de ustedes ha visto Lady Halcón. Así que voy a correr el riesgo de contarles que en esa preciosa película, muy ochentera, lo único que puede librar a Lady Halcón y al lobo del malvado hechizo que les tortura es un eclipse de sol. El día sin noche y la noche sin día, que dicen en la película. Y resulta que a esta hora un eclipse de sol se va a empezar a ver en algunas partes occidentales de España, como Galicia o las Islas Canarias. Va a ser el único sitio de España en el que se pueda ver. El resto tendremos que conformarnos con lo que aparezca en internet y en la televisión.
Pero ahí sí que van a poder ver cómo el sol desaparece antes de que llegue la noche. Desgraciadamente para nuestra Lady Halcón, ni el eclipse del sol les ha librado hoy, y parece que mañana tampoco, de la tortura diaria que supone asomarse a la prensa o al Parlamento a día de hoy. La última noticia que tenemos es que antes de que pitara el árbitro, en el minuto 93, el Partido Popular ha incluido en la lista de comparecencias para la Comisión de Investigación del Senado a Javier Hidalgo, el de Halcón Viajes y Air Europa, y la persona con la que tantas veces se ha reunido la mujer del presidente del gobierno para hablar de negocios. A la Moncloa, al PSOE y al matrimonio Sánchez-Gómez, aunque en este caso, y viendo cómo van las cosas, casi es mejor decir Gómez-Sánchez, les gustaría que no se hablara más de este tema. Y a fe que lo están intentando por todos los medios. Veto a periodistas incómodos para que no pregunten sobre Begoña Gómez, estampida de ministros en sesiones de control en el Senado y también en el Congreso, amenazas a Feijóo con noticias falsas de su familia como sigas tocando el tema, mucho Ayuso por supuesto y mucho novio, e incluso amenazas a los medios de comunicación. El pasado jueves, Begoña Gómez remitió un correo electrónico a El Confidencial en el que, sin poner en duda la veracidad de lo que ha publicado este medio, amenazaba con ejercer la acción judicial si El Confidencial no se retractaba del titular: la UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma. Begoña Gómez en ese escrito alega que ella no ha formado parte de ninguna de las empresas de la UTE y acusa al Confidencial de haber publicado múltiples inexactitudes, esto entre comillas, sobre ella. Sobre lo del titular y la UTE de Begoña Gómez ya lo aclaró en este programa Chema Olmo, el autor de la noticia. Y sobre lo de las múltiples inexactitudes, Begoña Gómez en su escrito no aclara a cuáles se refiere. Y yo creo que no lo aclara o bien porque verdaderamente no existen inexactitudes, o bien porque si ella enumera las que no son exactamente como han contado los periodistas, eso implicaría que está dando por cierto todo lo demás. Claro, desmiente solo ese titular y no desmiente las reuniones en la sede de Globalia, las reuniones en la habitación de un hotel, todo lo del máster. El Confidencial no ha rectificado ni tiene intención de hacerlo, y lo que ha hecho después de recibir la carta de la mujer del presidente es confirmar todas las noticias que han venido publicando y exigir explicaciones a la señora Gómez. Y ya les avisamos de que con eclipse o sin él, el chorreo de noticias continúa. Continúa en otros medios como por ejemplo en libertaddigital.com. Mañana hay otra noticia, ya les aviso. Mañana tenemos otra noticia en libertaddigital.com que luego nos comentará Carlos Cuesta a eso de las 10:05 de la noche. Pero la de hoy tiene que ver con uno de los argumentarios que ya ha empezado a deslizar desde Moncloa para tapar este asunto. El argumentario es, o el argumento, que Begoña Gómez ya se dedicaba a lo suyo antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Explica hoy Carlos Cuesta en Libertad Digital que esto es falso, porque a lo que se dedicaba Begoña Gómez antes de entrar en el máster de la Complutense de la mano del empresario Carlos Barrabés, el de Benasque, era a unos cursillos en captación de fondos pequeños, baratos, y por los que cobraban 670 euros. Pero después del ascenso de Pedro Sánchez al poder, la mujer del presidente está vendiendo el máster a 4 veces su precio. Eso sin incluir patrocinios. No sabemos si este rentable negocio del máster va a durar mucho o puede estar tocando a su fin. Porque hoy Carlos Segovia informa desde el diario El Mundo
que Begoña Gómez ha lanzado la nueva edición del máster que dirige en la Complutense. Comenzaría el próximo mes de octubre. Y para eso necesita seguir contando con patrocinadores. La noticia que publica Carlos Segovia en El Mundo es que 2 de las empresas que han estado colaborando en los últimos 4 años pagando el patrocinio del máster de la mujer del presidente ya han comunicado que se acabó, que van a dejar de hacerlo. Hablamos de La Caixa y de Reales Seguros, que estos años han aportado 120.000 euros a la cátedra y que van a dejar de hacerlo en cuanto venza el contrato que firmaron. De momento no tenemos noticias de lo que van a hacer las otras empresas que también han estado aportando dinero al máster de Begoña Gómez. Y no son pocas, ¿eh? Y no son pocas. Borja Medina, buenas noches. Muy buenas noches, Dieter. A ver, Borja, ¿estás en la página web del máster de Begoña Gómez? Eso es, en la página web oficial del máster en la Complutense. En la oficial, ¿no? En la oficial. En la oficial. ¿Aparecen ahí los logos de todas las empresas que patrocinan el máster? Sí, aparecen aquí los logos en la página web. ¿Los has contado? Son 14, Dieter. 14, ¿eh? Mira qué cara ha puesto 14 Isaac. patrocinadores. No te esperabas esto es mucho dinerito, vizcaíno. Es un máster con mucho power. A ver, pero ¿cómo están? ¿Como desplegados en un... Como desplegados en una imagen. En una Todos imagen, los logos, ¿no? de los patrocinadores que tiene este máster. Claro, siendo 14 y habiendo empresas muy importantes, habrá que elegir cuál ponemos el primero a la izquierda, que es el primero que se ve, vizcaíno. Tú eso sí que sabes, ¿no? El primero a la izquierda es el primero que se ve. Claro, y hay empresas muy importantes. ¿Estás viendo la imagen, no, Borja? Sí, la estoy viendo. ¿Me puedes decir, atento Isaac, agárrate la silla, ¿eh? ¿Me puedes decir cuál es la primera empresa que aparece en ese cuadro de patrocinadores del máster de Begoña Gómez? Pues, Dieter, es Quirón Salud. ¿Cómo? Sí, Quirón Salud. Pero ¿cómo Quirón Salud? Quirón Salud. ¿No será Quirón Salud la Quirón Salud que está saliendo en las noticias todos los días, no? La misma. ¿Qué lema tiene? La salud persona a persona. Entonces va a ser la misma. ¿Oigo bien? Quirón Salud, la empresa a la que la ministra Mónica García situó en el triángulo amoroso de Ayuso y su pareja, patrocina el máster de Begoña Gómez y aparece la primera en el collage de logos. Sí. Lo voy a repetir porque a lo mejor alguien en Ferraz no se ha enterado de esto. Quirón Salud no solo le da dinero al máster de Begoña Gómez, sino que cuando el máster de Begoña Gómez tiene que agradecer a sus patrocinadores, coloca su logo en lo más alto. Lo digo porque hoy el PSOE ha pedido la dimisión de Ayuso con este argumento. ¿Sabía que el Grupo Quirón era el mejor cliente de su pareja? ¿Y usted, Esther Peña, portavoz del PSOE, sabía que el Grupo Quirón es uno de los clientes de la mujer de su jefe? El que aparece más arriba en el collage de patrocinadores del máster. Y esto se lo digo también con todo el cariño a Esther Peña, porque desde este programa sabemos perfectamente lo poco que le duran los portavoces en Ferraz a Pedro Sánchez, le duran menos que los aperitivos del Falcon, así que con Esther Peña queremos que nos dé tiempo a encariñarnos. ¿Sabía usted lo de Quirón Salud y el máster de Begoña Gómez? No estaba el segundo, ¿no? No. Tampoco el tercero. No. Ni el 14º. Nada. ¿En qué puesto estaba? Estaba el primero. El primero. Oh, ya es mala suerte, ¿eh? Ya es mala suerte. A Begoña Gómez también le patrocinan el máster la empresa pública Correos. No sorprende, ¿verdad? Total, esto viene de tiempos del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que ha hundido Correos. O Redella, que es una empresa participada por el Estado y presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor. Tampoco es sorpresa. También colaboran otras compañías importantes, lo hemos dicho que hay como 14. Carlos Segovia
periodista del Mundo ha hablado con varias de las empresas que participan y que colaboran con el máster y que, atentos a esto, señalan que Begoña Gómez, abro comillas, es cuidadosa y aunque pide recursos, no habla expresamente de nada a cambio, cierro comillas. Es curioso porque no dicen que no hable de obtener algo a cambio del dinero de patrocinio de su máster, sino que no lo hace expresamente. ¿Esto cómo es? Guiño, guiño. Porque en este punto les quiero hablar de otra entidad que ayuda. Carlos Segovia pone en especie a la cátedra de Begoña Gómez. Pues puede ser aportando softwares, salas, know-how, que se dice, ¿verdad? Es con pymes. Según El Mundo, con pymes. Y yo no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero en mayo de 2021, la mujer del presidente del gobierno amadrinó el lanzamiento de Compymes como la nueva asociación que debía desbancar a la COE y a Cepyme y convertirse en el nuevo interlocutor del gobierno en materia empresarial. Desconozco, como les digo, si Compymes ya había empezado a colaborar con el máster de la mujer del presidente, cuando la mujer del presidente acudió a un acto nada menos que como madrina para alentar a que las pequeñas empresas españolas se unieran al rival de la COE y dejaran a la COE y a Cepyme. Algo que a mí me parece insólito. Y como me parece insólito, a lo mejor a ustedes también, y por eso yo prefiero sostener todo esto con cortes de sonido. Isaac, ¿me puedes poner a la mujer del presidente del gobierno hablando así de la nueva asociación? Cuidar de las pymes es cuidar de la sociedad. Si cuidamos de la sociedad, cuidamos de las pymes. Este es un binomio que es fundamental y que yo creo que en esta patronal toma una fuerte relevancia. Bueno, al margen de que la frase no aporta nada, lo importante es que la mujer del presidente dice que la Compyme es la buena. E insisto, no sé si estaba haciendo campaña a favor de Compyme antes de que Compyme la apoyara en el máster o fue al revés. Apoyó a Compyme y luego Compyme se lo agradeció apoyando su máster. Lo que nadie podrá decir de Begoña Gómez es que ella no cuida bien de sus amigos y de sus socios. The Objective publica hoy que Begoña Gómez montó una reunión en el Palacio de la Moncloa con Carlos Barrabés, Pedro Sánchez y el secretario general de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Fue en el año 2020 y fue para hablar del reparto de fondos europeos. A esa primera reunión le siguió otra de menor nivel, pero en la que Barrabés le habría presentado con más detalle al Gobierno una propuesta para repartir los fondos europeos a través de una plataforma tecnológica. Y hablando de Barrabés, cuenta hoy El Debate que la influencia de Begoña Gómez también se extendió a la Comunidad Valenciana porque poco antes de abandonar la presidencia, el socialista Ximo Puig adjudicó al empresario Barrabés un contrato de 1,8 millones de euros para la creación de un centro tecnológico en la Comunidad Valenciana. Y en paralelo a ese contrato cuenta OK Diario que la consultora de Barrabés ha recibido más de 14 millones de euros financiados con fondos de la Unión Europea desde que la mujer del presidente firmó la famosa carta de recomendación para reforzar su posición en un contrato público. Rubén Fernández, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Dieter. Que no se nos olvide, por cierto, Borja, felicitar el próximo jueves a Rubén porque es su aniversario. Oyentes de la noche de radio, el próximo 11 de abril cumple Rubén un año sin que la Moncloa le conceda la palabra para preguntar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No te preocupes, Rubén. Desde producción te hemos comprado un pastelito con vela para que soples la vela el próximo jueves. Lo malo es que estas prácticas monclovitas se han exportado a Ferraz, donde las ruedas de prensa, Rubén, creo que son cada vez más menguantes, como la de hoy, ¿no? Sí, porque paradójicamente el PSOE, Ferraz,
era el reducto donde todavía se podía preguntar, porque lo hemos comentado en más de alguna ocasión. Las ruedas de prensa de lo posterior al Consejo de Ministros han pasado de 10 preguntas, que recuerdan los más veteranos, no hace mucho tiempo, a 6 o 7 con Isabel Rodríguez, 6, 5, ahora estamos viendo cómo ya se está pasando a 5, generalmente como mucho 6, incluso hemos presenciado algún día de 4, como el pasado 8 de marzo, pero en Ferraz todavía pues era normal preguntar 8 preguntas, 9 preguntas, hasta hoy. Hoy, Dieter, ya ha llegado también la mano dura a Ferraz y hoy solo han admitido 3 preguntas. Ha sido la rueda de prensa más breve que recordamos, apenas media hora. La portavoz Esther Peña ha tenido más preguntas, ha dado ella más preguntas al Partido Popular que preguntas hemos podido hacer los periodistas a la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, solo 3 y controlando mucho que no fuese ningún medio susceptible de preguntar por Begoña Gómez. Pues oye, eso es reducir el formato todavía más que Moncloa, ¿eh? 3 preguntas y en una habla de Quirón, todavía no sabía Esther Peña dónde se metía y luego salir corriendo. No está mal, ¿eh? Bueno, rueda de prensa lo llamaremos rueda, ¿vale, Rubén? Pero claro, si ni siquiera aguantas 4 o 5 como en Moncloa, bueno, pero también entiendo que no se quiera meter en follones. Rubén, felicidades por adelantado, por si se nos olvida llamarte el jueves por tu aniversario. ¿Sigues ahí, Rubén? Sí, perdón, vale. Se ha ido la conexión. No te he escuchado. Que felicidades por adelantado, por si no te vemos el jueves, ¿eh? Vale, muchas gracias. Oye, Rubén. Sí. ¿Mañana vas al Consejo de Ministros? Mañana voy al Consejo de Ministros. Tengo un presentimiento, ¿eh? Tengo un presentimiento. ¿Sí? No sé. Yo creo que no. Vaya, hombre. Bueno, mañana lo comprobamos. Un abrazo, amigo. Sería histórico. Hombre, sí, vamos. Bueno, pero sería estupendo. Nos chafan el aniversario. Vox ha incluido a Begoña Gómez en su primer listado de comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado. El PP ha llamado a 56 personas, pero de momento no están ni el presidente del gobierno ni su mujer. Sí está incluido el círculo empresarial de Begoña Gómez. Es decir, Barrabés, Hidalgo y el comisionista del Ferrari, Víctor de Aldama. También van a ser citados los ministros que contrataron con la trama, van a ser citados Óscar Puente, Marlaska, Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad. Se deja para más adelante la llamada a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También va a ser citada Armengol como expresidenta de Baleares, Ángel Víctor Torres como expresidente de Canarias. Va a ser citado el presidente de Adif, el expresidente de Correos, el comisario de Barajas, la noche de Delci, Santos Cerdán, el número 3 del PSOE. Van a ser citados también empresarios clave de la trama, Juan Carlos Cueto o Íñigo Rotaeche, el hermano de Koldo, Joseba García, y por supuesto el propio Koldo, que debe tener ganas de hablar porque hoy ha vuelto a conceder una entrevista, en este caso a Voz Populi. El guardaespaldas de los avales de Pedro Sánchez se ha presentado como un cabeza de turco, dice que este asunto no debería llamarse caso Koldo, que tiene la impresión de que alguien ha querido usarlo para desviar la atención, de Francina Armengol, de Illa, incluso del presidente del gobierno. Ha dicho, si escribo un libro con todo lo que sé, podría retirarme sin necesidad de trabajar hasta que muera. Esta es lo que publica Voz Populi. Un titular más del Español, porque claro, la trama es interminable. Un alcalde y diputado del PSOE adjudicó 2 hoteles a Víctor de Aldama, el comisionista con el que se reunía Begoña Gómez, para que los explotara gratis 40 años. Juan Carlos Ruiz, alcalde socialista de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz, diputado y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Cedió durante 40 años unos inmuebles en el municipio para convertirnos en un hotel y en varios apartamentos a una empresa de Aldama. En mayo del 21. ¿Me suena esto de mayo del 21? Antes creo que les he dado una fecha también de mayo del 21. Bueno, dicen en el PSOE que ellos no sabían que la sociedad estuviera involucrada en la trama de las mascarillas y que aseguran que el alcalde
y diputado y presidente de la Comisión de Exteriores, no conoce para nada a Koldo García. Aquí nadie le conoce. Eso sí, el Español cuenta que esas fuentes socialistas del ayuntamiento no han explicado cómo Víctor de Aldama llegó hasta ese concurso. Él solo, no se presentó nadie más, y por qué fue su sociedad la única que se presentó al concurso y se lo llevó. 40 años gratis, lo del hotel. El ex capitán de la Guardia de Áquila, Etienne Navarre, y la bella Isabeau solo podían verse en Ley de Halcón cada día durante unos breves instantes, que eran esos instantes en el que el sol empieza a ponerse y el día pasa a ser noche. Esa era la maldición que había lanzado sobre el capitán Navarre y sobre Isabeau el obispo de Áquila, que era un obispo malvado, pero no tonto. Y suya es la frase que nos puede servir para todo lo que estamos viendo. Las mayores tormentas se anuncian con una pequeña brisa. Desde el Palacio de la Moncloa, desgraciadamente hoy no pueden ver el eclipse total que dejará el día sin noche y la noche sin día. Pero a cambio, lo que sí pueden notar en el cogote es una pequeña brisa de lo más inquietante. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.